Hola, soy Bruno Martínez y esto es Alveo Capital. Tenemos la misión de crear una experiencia única a través de desarrollos inmobiliarios innovadores, sustentables, adaptables y rentables, tanto para nuestros inversionistas como clientes, siempre con un alto sentido de compromiso social para las comunidades en las que desarrollamos. Para Alveo Capital lo más importante es su gente y los valores que nos representan. El compromiso, la transparencia, el trabajo en equipo y la innovación. Muchísimas gracias, buenos días, gracias a todos por estar aquí conectados. Les agradezco mucho su tiempo, como siempre. Pues bueno, quiero empezar este panel, que va a ser un panel muy interesante. Va a ser un panel de fondeo de capital, financiamiento de los proyectos inmobiliarios. 3 empresas aquí muy exitosas en lo que hacen. Les voy a dar 1 minuto a cada uno para que se presenten y que nos digan su nombre, su empresa, qué es lo que hace brevemente y luego vamos a entrar. Por favor, Nicolás, puedes empezar. Perfecto, gracias. Buenos días a todos. A Inmobiliare, gracias por la invitación. Y bueno, les contamos aquí rápido para entrarle directo al tema. Yo soy director de adquisiciones de Gava Capital. En Gava Capital somos un fondo de capital de riesgo de 100% inmobiliario. Estamos basados en Monterrey, pero somos un jugador nacional. Hemos hecho más de 40 proyectos en más de 20 ciudades del país. Nuestra vocación siempre ha sido ser un desarrollador de desarrolladores. Entonces, lo que esto quiere decir es que nos metemos temprano en la cadena de valor, mucho en la estructuración de los proyectos, a estructurar proyectos en conjunto con los desarrolladores. Nuestros socios desarrolladores son los que operan y pues básicamente lo que nosotros tenemos es capital para invertir en proyectos, capital de riesgo. Vamos juntos al riesgo y al retorno con los desarrolladores. En Gava hemos hecho 4 fondos. Los primeros 3 fueron principalmente familias de Monterrey y hace 3 años levantamos un CECADE en la Bolsa Mexicana de Valores y básicamente transicionamos a un dinero un poquito más institucional, pero nuestra manera de operar y nuestra vocación ha sido la misma, ¿no? Como un administrador que escoge buenos socios, que escoge buenos proyectos y estructura buenos proyectos y metemos el capital de riesgo para esos proyectos, ¿no? Por último, hicimos una plataforma industrial en algún momento, pero lo grueso que hemos hecho ha sido vivienda y algo de usos mixtos, y dentro de vivienda, principalmente vivienda vertical y horizontal, de 1 a 5 millones de pesos. Si quieren, más adelante en el panel les cuento un poquito más sobre nuestra filosofía de estructuración de deals y cómo alineamos intereses con el desarrollador. Sí, sin duda vamos a ir dando la conversación para allá. Javier Iturbide, buenos días, por favor, preséntate, platícanos un poco de tu empresa, de tu experiencia. Gracias, Érico. Bueno, yo soy CEO de Investus Capital Partners, es una empresa desarrollador inmobiliario. Estamos en Guadalajara. Hacemos un círculo completo del real estate, desde el financiamiento, la consecución de la tierra, construcción, venta y administración de los inmuebles. Entonces, tenemos varias empresas que cada una se especializa en una parte del círculo inmobiliario, y lo que nos ha distinguido en los últimos años, la razón por la que estamos aquí platicando, es porque hemos empleado algunas estrategias de financiamiento y de capitalización para los proyectos que le llamamos alternativas, financiamientos que vienen un poquito diferentes a lo que la mayoría de los desarrolladores utilizan. Entonces, además de que hacemos desarrollos, digamos, con financiamiento tradicional, ¿no? A través de bancos, a través de inversión, a través de este tipo de cosas, también parte de los desarrollos los financiamos a través de estrategias alternativas que vamos a platicar.
Muchísimas gracias, Javier. Justo de eso vamos a platicar en todo el panel, ¿no? Toda esta creatividad de financiamiento. Alberto Padilla, CEO, fundador de BRIC. Buenos días. Platícanos un poco de BRIC y de todo el tema de crowdfunding. Claro que sí, muchísimas gracias. Soy Alberto Padilla, soy director general de Brick.mx. Somos una plataforma de fondeo colectivo, así es como se le llama oficialmente al crowdfunding ahora en México. Y lo que hacemos principalmente es ayudar a los desarrolladores a conseguir financiamiento, mientras al mismo tiempo ayudamos a que cualquier persona pueda participar de este asset class que es muy atractivo, con montos tan pequeños como 1,000 pesos. De hecho, hemos tenido ya casos de 500 pesos y eso es lo que hacemos. Somos realmente una plataforma de tecnología que junta a todas estas personas y que hace que sea fácil para cualquier desarrollador poder tener tal vez 1,000 o 2,000 socios inversionistas, pero que sea tan sencillo como tener uno solo, ¿no? Eso es lo que hacemos realmente y llevamos 5 años aproximadamente con esto. Tenemos 3 productos principales que también podemos ir platicando más a detalle durante el panel. El primero es el crédito puente, muy parecido a lo que ofrecen los bancos, pero con un enfoque a desarrolladores tal vez pequeños o medianos que normalmente se financiaban con preventas principalmente. Un segundo producto que llevamos apenas un año avanzando con él, que es un producto de capital, en donde sí entramos, como bien platicó Nicolás, tal vez desde el inicio, desde el riesgo del proyecto, a diferencia de un crédito. Y un tercer producto que ha sido muy, muy útil es la plataforma como tal de fondeo para fondeo privado. Nos hemos dado cuenta que muchos desarrolladores nos dicen, oye, está muy padre el crowdfunding y que me consigas inversionistas, pero yo ya tengo los míos, sin embargo no tengo la sofisticación para atenderlos como lo atiende Brick a los inversionistas de los demás proyectos. Entonces el fondeo privado es realmente la misma plataforma y la misma estructura y compliance que tiene una institución regulada como Brick, pero para que atiendas a tus propios inversionistas, ¿no? Esas son las 3 cosas principales que hacemos de cara a los desarrolladores inmobiliarios. Alberto, rapidísimamente, en cuanto a tu trayectoria en 5 años, más o menos cuántos son los montos que has logrado en otorgar en créditos puentes a desarrolladores pequeños, como estabas comentando. O sea, para dar una dimensión en cuanto a números, tickets y todo esto. Claro que sí, muchas gracias, Erico. En crédito puente, el puro producto de crédito puente, llevamos colocados aproximadamente 400 millones. Pero esos 400 millones son 130 fueron el año pasado. Es decir, como cualquier empresa tecnológica, los arranques son pequeños y luego el crecimiento es acelerado. Los tickets van pensando por proyecto. Ahorita estamos fondeando proyectos desde los 3 millones de pesos hasta los 40 millones de pesos de crédito. Es decir, que el tamaño del crédito sea de 3 a 40. Esto implica que sean proyectos de 6 a 80 millones de pesos, que pueden ser proyectos un poco más chicos que los que normalmente puede atender el banco. Digo, sí nos traslapamos un poco, pero normalmente un proyecto de 10, 12, 14 millones tal vez no es tan bien atendido por un crédito puente bancario o de una SOFOM incluso, ¿no? Bueno, y ahorita vamos a platicar más o menos de las tasas, ¿no? Y más o menos un tipo de los montos que se necesitan. Pero bueno, Nicolás y Javier, estuve platicando con ustedes antes y vi que sus empresas son muy similares en cuanto a cómo estructuran los proyectos, cómo se fondean, un poquito los underwriting, los appliance. A ver, Nicolás, platícame un poquito de cómo haces esa apertura primero con el socio, cómo compras la tierra, cómo les inviertes, de qué manera, de qué fondos. Dame montos, dame ejemplos. Prende el micrófono, hay que prender el micrófono. Creo que antes de, perdón, el quote del año, ¿no? Estás en mute. Bueno, mira, creo que antes de entrarle a eso es importante que entiendan la filosofía, por lo menos de GABA, de cómo queremos ir a los negocios y a los deals. Mira, para nosotros lo más importante en cualquier negocio, sea el que sea, inmobiliario o no, es que estén alineados los intereses, pues, de los que participan en el negocio. Es fundamental. Si no, las cosas caen por su propio peso, siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra filosofía de cómo alinear intereses? A nosotros nos gusta que el desarrollador le meta capital y que le meta bastante capital. ¿Cuánto capital? Pues lo que pueda, ¿verdad? Tenemos desarrolladores y socios que
le pueden meter el 49% de un proyecto y hay quien le puede meter el 10 o el 15 o el 20% del equity, del capital que requiere el proyecto. Estamos bien con eso. Lo que queremos es que le metan algo que les duela, pues, para que estén bien comprometidos con el proyecto, ¿no? Entonces, pues el mensaje aquí es, nosotros buscamos socios, no buscamos deals, no buscamos entrarle a un proyecto que se ven bien los números, buscamos relaciones de largo plazo. Entonces, en esa búsqueda de relaciones de largo plazo, lo que buscamos es desarrolladores pues, que tengan pues, el track record o digamos algo de track record, ¿sí? Suficiente para hacer un proyecto, que hayan ejecutado por lo menos un proyecto del tipo de proyecto que nos están trayendo, ¿verdad? No es lo mismo hacer casas de $1 millón que departamentos de 4 millones de pesos, por poner un ejemplo, ¿no? Si están buscando a GABA para fondear un deal, pues sí buscamos que por lo menos hayan hecho un deal, ¿no? De más o menos de similar y de escala similar. Pues porque en ese primer deal hay mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es una cosa. 2, pues buscamos relaciones de largo plazo. Entonces, queremos desarrolladores que estén buscando un socio de capital, no solo que traiga dinero a la mesa, sino que traiga know-how, que traiga experiencia, que pueda ayudar a ese desarrollador a crecer de manera más acelerada, ¿no? Y pues eso es parte de lo que tenemos en GABA. Buscamos también que una parte importante de la compensación del desarrollador esté en el bono de éxito, en el promote. O sea, nosotros nos asociamos con los desarrolladores y el desarrollador tiene 2 cachuchas. Una cachucha es como coinversionista en una participación minoritaria, porque GABA tiene mayoría siempre en la estructura de los deals, pero ahí su cachucha es como un inversionista, una participación minoritaria, que vamos igual juntos al riesgo y al retorno, simplemente cada quien en su proporción, ¿sí? Pero luego tiene otra cachucha como operador del proyecto, como desarrollador. Y en esa cachucha como desarrollador, el proyecto le paga fees, le paga una compensación por operar el proyecto. Pero si el proyecto es exitoso, pues le paga un bono, un promote, y básicamente lo que hacemos es indexarlo a la TIR. Entre mayor TIR da el proyecto, le compartimos parte de la utilidad que nos tocaba a nosotros a él como un premio de su compensación, ¿no? Entonces, la segunda cosa de nuestra filosofía de inversión, además de que le meta equity y tenga skin in the game, pues es que una parte importante de la compensación del desarrollador venga al promote, en su cachucha como desarrollador, ¿no? Pues ¿por qué? Porque la TIR mide todo, la TIR mide pues, costo, ventas, tiempos, ejecución, etcétera. Entonces, pues ese es el indicador más fuerte para que un proyecto sea exitoso y pues para que el desarrollador pues no suelte el acelerador hasta el final, hasta que realmente se termine el proyecto, ¿no? Y pues la verdad es que estamos muy alineados porque GABA está alineado de la misma forma ante nuestros inversionistas. En este caso el CECADE, que es el fondo más reciente y el capital fresco que tenemos para invertir, pues es igual. Nos piden que coinvirtamos equity en cada inversión que hagamos del dinero que les administramos, pues tenemos que jugarnos el pellejo nosotros también. Y pues también nos indexan la parte importante de nuestra compensación al final del fondo solamente si damos rendimientos pues, por encima del mínimo, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra filosofía de cómo nos asociamos. ¿Y qué buscamos en un desarrollador? Buscamos que tenga experiencia, algo de track record, ganas de crecer y buscamos desarrolladores locales porque el desarrollo inmobiliario es un negocio muy, muy local, desde la parte de tramitología, la parte de producto, la parte del cliente. Entonces, vemos un valor enorme en que los desarrolladores sean locales. Luego me hiciste otra pregunta sobre cómo compramos los terrenos y en qué nos fijamos. Podríamos irnos 2 horas hablando de esto, pero para resumirlo, Jean habló muy bien en su presentación y para los que no lo escucharon, básicamente hablaba pues de que el bono demográfico ahí está y la demografía no la puedes ignorar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay productos inmobiliarios que están más atados a ciclos económicos y hay productos inmobiliarios que están más atados a demografía. Nosotros principalmente hemos participado en la vivienda media y residencial y ese es un producto que en su mayoría está más atado a una necesidad demográfica que a un ciclo económico. Entonces, dentro de esos productos de vivienda está la vivienda residencial, Residencial Plus, que normalmente está más atada a un inversionista como tu comprador final,
y está la vivienda media y residencial, la parte baja, que normalmente está más atada a un usuario final, a una demanda real, a una necesidad demográfica, ¿no? Lo que nosotros buscamos en los proyectos, tanto en ciclo anterior como en ciclo actual, es que estemos diseñando proyectos que son más para ese usuario final, para ir más a esa demanda real, ¿no? Creemos que es más defensivo y creemos que hay menos especulación en el producto que diseñas. Entonces, la primera es diseñar vivienda que sea para un usuario final, y eso de mercado a mercado, de ubicación a ubicación, pues puede cambiar el qué quiere decir que algo sea para un usuario final, ¿no? Y por otro lado, pues los proyectos, siempre la filosofía de underwriting ha sido, nunca le metemos deuda a la compra de la tierra. Pues somos un fondo de capital, lo que tenemos es capital. Más bien, nos tienen que dar los números con una absorción conservadora y que estén bien capitalizados los proyectos a un inicio. Jean comentó una cosa que para nosotros es muy cierta. Vas a empezar un proyecto inmobiliario, desde el día 1 tienes que tener el recurso para hacerlo. Ya si en el camino te fue mejor de lo que pensaste y requirió menos capital y demás, perfecto, ese dinero que le ibas a meter a ese proyecto, pues se lo metes a otro proyecto, ¿verdad? Y el capital de ese deal el proyecto va a ser mucho más rentable de lo que habías pensado. Entonces creo que diseñar productos para usuarios finales, importantísimo en este entorno, ¿no? Que sea una demanda más real y una demanda menos especulativa, uno. Y dos, que los proyectos estén bien capitalizados y que te den los números con absorciones conservadoras y asumiendo tiempos conservadores. Sí, oye, Nicolás, pues, ¿cuántos proyectos has hecho en Guadalajara? En Guadalajara a la fecha hemos hecho 3 proyectos que ya están en venta o terminados. Lo que le llaman la Torre Invex, Vista Acueducto, lo hicimos junto con un desarrollador local. Y también tenemos otros 2 proyectos de vivienda vertical, que es vivienda de $1 millón a $1.5 millones de pesos en el primer cuadro de la ciudad. También tenemos otros 2 proyectos que ahorita no han salido a venta, están en planeación. Y pues hemos estado en Guadalajara en oficinas, en vivienda vertical y en vivienda horizontal también. Muy bien. Oye, Javier, yo estaba viendo tu empresa, habíamos platicado que tu empresa tiene inversión propia, tiene brokeraje, tiene constructora, tiene departamento legal y es una empresa pues muy completa, muy integrada, ¿no? Y gracias a esto yo creo que por eso puedes dar estos financiamientos alternativos. Me gusta la frase que utilizaste. Vamos a meternos más en el tema de estos financiamientos alternativos, porque eso es al final en donde yo quiero englobar a los 3 que están aquí. ¿A qué te refieres con financiamientos alternativos? ¿Qué has encontrado esta manera creativa de financiarte y fondear proyectos? A ver, platícame. Bueno, como te platicaba el otro día, realmente esto surgió un poquito de casualidad. Nosotros como un desarrollador tradicional, digamos, a través de los años, financiamos nuestros 2 proyectos, ya sea con capital propio o con inversionistas que le entraron al riesgo, ¿no? Igual como dice Nicolás, ¿no? Sin embargo, en los últimos años empezamos a desarrollar una forma de financiarlos a través tanto de inversionistas como de usuarios finales que estaban buscando un retorno sobre su dinero, no solamente para adquirir metros cuadrados y una vez terminado el proyecto, rentarlos o revenderlos, sino también un poquito aprovechando que nosotros estábamos hace unos años en una situación complicada con temas de bancos porque reestructuramos la empresa, iniciamos con nuevas SAs que no eran sujetas de crédito o que no tenían acceso a créditos tan cómodos. Y nos pusimos creativos, o sea, realmente uno de los primeros esquemas que utilizamos, hoy usamos varios, pero el primero que utilizamos es el que te voy a poner de ejemplo, que es muy básico. Yo le llamo que, bueno, es algo que todo el mundo conoce, nada más lo empaquetamos de diferente forma. Empezamos a vender departamentos rentados en preventa. Es decir, el cliente que nos compra un departamento, que nos compraba un departamento, nos compraba la renta de ese departamento desde que pagaba, desde que firmamos el contrato hasta que se lo entregábamos. De tal forma que sucedían 2 cosas. A nosotros nos ayudaba en el tema de financiamiento porque teníamos acceso a clientes
que no hubiéramos podido conseguir a menos de que tuviéramos el edificio terminado. Todo estaba muy seguro legalmente. Tenemos un fideicomiso, nosotros mismos poníamos capital para el pago de las rentas que estaba, digamos, guardado en ese fideicomiso. Pero la gente compraba su departamento 2 años antes de que termináramos el edificio y nosotros le empezamos a pagar renta a partir del mes siguiente que lo pagó. Eso nos dio acceso a cierto mercado. Obviamente, como dice Nicolás, no nos financiamos totalmente de ese tipo de transacciones. La parte quizá el 30% que normalmente buscábamos para un crédito puente, 30% del financiamiento del proyecto, en vez de buscar al banco, estábamos buscando este tipo de clientes, ya sea que fueran a vivir ahí, pero querían recibir la renta de su departamento mientras se lo entregábamos, o que lo compraban como inversión patrimonial, y en vez de tener el dinero en el banco, nos lo daban a nosotros y nosotros les pagábamos la renta del departamento. Sucedía que ellos, obviamente, se plusvaliza el departamento del momento de la compra al momento de la entrega. Entonces, adicionalmente a ese 5 o 6% que nosotros pagamos, se plusvalizaba un 25-30% en esos 2 años. Por lo tanto, el interés compuesto era mayor. Y nosotros nos financiamos a una tasa mucho más baja que la que nos pudiera conseguir cualquier tipo de banco, SOFOM o cualquier otro tipo de institución, pagando solamente la renta, que al final, a la entrega del departamento, es básicamente un descuento. Es un descuento pagado en mensualidades del momento de la compra al momento de la entrega. Pero filosóficamente para la gente, pues es recibir la renta de su propiedad sin perder un solo mes de que su dinero esté trabajando. Esa fue la primera que hicimos. Luego lo hicimos en un edificio de oficinas que ya está terminado en Guadalajara. Y ahorita lo estamos aplicando en diferentes estilos y diferentes esquemas con otros 4 proyectos que tenemos. Y importante mencionar algo que también dijo Nicolás, hay que ser muy cuidadosos en el tema de cuánto del proyecto se financia con este tipo de esquemas. Nosotros normalmente tenemos la filosofía de meter 30% de nosotros como desarrolladores al proyecto, 30% de algún otro inversionista y 30% a través de financiamientos, ya sea alternativos como el que te estoy platicando o tradicionales como el banco. Entonces, conservando ese balance, sí te puedo decir que ha sido para nosotros enriquecedor y también muy, muy redituable el emplear este tipo de esquemas de financiamiento porque funciona muy bien para los dos lados, ¿no? Nosotros tenemos dinero muy barato y por otro lado el cliente tiene su dinero trabajando de forma diferente a que si tuviera el dinero en el banco o compra un preventa y sí se plusvaliza, pero no está recibiendo ningún retorno inmediato. Me dices que tienes 3 proyectos ahorita echados a andar de esta manera. ¿Cuáles son? Échate el comercial. Gracias. Mira, el primero es uno que ya prácticamente está completamente vendido y terminado, que se llama Sky Lafayette. Está en Guadalajara, en la zona de Chapultepec. Ese fue el primer proyecto que empezamos a comercializar de esta forma. El segundo es un edificio de oficinas que también ya está terminado en la misma zona, en donde primero lo hicimos nosotros como un edificio patrimonial y luego lo empezamos a vender. Ahí fue un poquito distinto porque terminamos el edificio financiado por nosotros y con un pequeño crédito puente. Y lo que empezamos a hacer es, luego lo hicimos con dominio y empezamos a venderlo, pero lo vendimos con renta. Nosotros tomamos un riesgo en donde para capitalizar otros proyectos y continuar desarrollando, nosotros vendimos las oficinas rentadas y fue nuestra tarea conseguir al inquilino. Obviamente el riesgo que teníamos nosotros era, entre más tardamos en conseguir al inquilino, pues más dinero nos iba a costar. Pero el inversionista que compró esas oficinas compró con un rendimiento, digamos, prometido del 8%. Nos fue muy bien, rentamos el 100% del edificio en menos de 4 meses. Esa es la ventaja que tenemos también teniendo un brokeraje comercial. Y somos tenant reps de varias empresas internacionales y nacionales. Entonces pudimos tomar ese riesgo porque tenemos el expertise para poderlo rentar.
Siguiendo estos dos ejemplos, ahorita estamos comercializando 2 edificios residenciales de la misma manera, uno en el Country y otro en Providencia, que está a punto de empezar la venta, todavía no empieza. El Country ya empezó hace un par de semanas. Y un edificio de oficinas también en la zona de Chapultepec, es un condominio de oficinas, que también ya estamos empezando a comercializar de la misma forma. Esos son los 3 que tenemos ahorita y otros 3 que en los siguientes 6 meses van a entrar en el mismo esquema también. Muy bien. Oye, pues Alberto, vamos a platicar de Brick un poquito. Sé que la empresa empezó en Guadalajara, ¿no? Y que luego se fue a la Ciudad de México y evidentemente. Entonces, platícame de Brick, ¿cuáles son de estas 3 fuentes de financiamiento los costos, el crédito puente que ustedes dan? ¿Cuáles son los costos para que el desarrollador mediano que esté viéndonos pueda decir y estar interesado en cómo financiarse con ustedes, ¿no? O a través de un crédito puente o con capital. Claro que sí, claro que sí. Mira, una de las cosas muy interesantes del fondeo colectivo es que el desarrollador es partícipe de las condiciones que pone. Es decir, a diferencia de un banco en donde te dice, oye, la tasa es esta, el plazo es este, en el fondeo colectivo, al final del día, lo que estás haciendo es presentar tu proyecto a un pool de inversionistas gigante, ¿no? Ahorita son más de 40,000 inversionistas. Eso permite que tú puedas poner las condiciones. Claramente hay condiciones que el público va a aceptar o va a adoptar mucho más rápido que otras, y es ahí donde jugamos nosotros, en donde nosotros te vamos ayudando a guiar y a definir eso. Entonces, dicho esto, bueno, una de las cosas más importantes es entender que para tú poder poner tus condiciones, pues necesitas crear cierta reputación. Entonces, mientras mejor reputación tengas, mientras mejor marca tengas, mientras más veces hayas pagado a tiempo o hayas tenido proyectos exitosos, pues obviamente más confianza del inversionista vas a tener y vas a poder darte un poco el lujo de tener mejores condiciones. Digo, no es un lujo, es simplemente mercado, ¿no? Ahora sí, dicho esto, ¿cuáles son las condiciones que hemos visto que se mueven en una plataforma como una comunidad como la nuestra? Son tasas que van del 12 al 14% para como están hoy la tasa de referencia. Esa es otra cosa importante, ¿no? Al ser un mercado de inversionistas, pues los inversionistas se van a ir comparando con el producto que tengan de inversión disponible, desde instrumentos con muy bajo riesgo como CETES hasta más alto riesgo, ¿no? Entonces, si la tasa de referencia se va moviendo, pues también la tasa que puedes ofrecer como desarrollador se va moviendo. Entonces, hoy estamos en tasas alrededor del 12 al 14% anual y es bien importante mencionar que Brick no intermedia la tasa. A diferencia de tal vez una SOFOM o otro tipo de financieras en donde tú te financias a un costo y lo colocas a otro, en una plataforma de fondeo colectivo realmente lo que estás haciendo como plataforma es poner las partes en contacto y facilitar la transferencia de información y de flujo y de dinero, ¿no? Entonces, Brick no intermedia la tasa. Es decir, si tú estás pagando 12 o 14, eso es lo que están recibiendo los inversionistas. Brick gana de comisiones que le cobra como si fuera una comisión de apertura, por ejemplo, digo, similar, no es exactamente igual. Y también le cobramos a los inversionistas un carry o vamos a decir, un fee al éxito de su rendimiento, ¿no? Para nosotros estar alineados, que eso es muy importante. Hay algunas plataformas que no cobran más que por colocación. Pues si mi rol es conseguirte dinero, pero no, nuestro rol es conseguir dinero, no es conseguir dinero, es conseguir inversionistas. Y es muy diferente conseguir dinero, conseguir inversionistas. A pesar de que están ligados, si tú no te alineas con el inversionista, lo vas a conseguir una vez y se va a ir y vas a acabar como un esquema Ponzi trayendo gente. Entonces, eso es lo que hace Brick, eso es como han funcionado los créditos puente. Y el tema de capital, en el tema de capital ahí sí es diferente. Hasta ahorita hemos participado con 3 proyectos de capital. Uno, un fondo que levantó una casa bolsa especializado en real estate, en donde una de las cosas atractivas es que era un fondo donde el ticket mínimo eran 20 millones de pesos de entrada y decide darnos uno de esos tickets para nosotros pulverizarlo, ¿no? Y con nosotros el ticket de entrada eran 10,000 pesos. Ese fondo tiene, pues como lo mencionaba Nicolás, sus propias reglas, tiene tal vez un capital preferente o entrega parte del promote dependiendo del resultado a los operadores. Entonces, tú como inversionista te subes a esas condiciones que te invita el fondo, ¿no? Y hemos tenido otros 2, particularmente hecho uno en Guadalajara, en donde
ahí sí es capital puro, vas al éxito completamente, hay fees de administración, hay diferentes fees normales de operación de un negocio, pero como inversionista vas al éxito. Eso quiere decir que quien invitó a estos inversionistas, pues los está invitando por completo al equity y al retorno del proyecto. Entonces tenemos esos dos casos. Y en el caso del fondo privado, ahí sí, pues son tus inversionistas, tú pones las condiciones que tú quieras. Hemos visto casos de fondo privado en donde el desarrollador está pagando mayor tasa que la que pagan los inversionistas que están en el crowd, o bueno, los proyectos que se ofrecen al público inversionista, que le llamamos el crowd. Y ese ha sido como el balance, ¿no? Tenemos desarrolladores que llevan con nosotros 5 proyectos y puedes ver como su histórico de tasas, cómo lo han ido bajando. Si lo comparamos así fríamente, podemos ser más caros o puede ser este instrumento más caro que un banco. Sin embargo, una de las ventajas es la agilidad. Hemos visto casos de créditos puentes donde tardan pues por lo menos de 3 a 9, 12 meses en terminar todo el proceso del crédito puente. Me refiero de tramitarlo y conseguirlo, cuando acá hemos tenido casos de 3 semanas a 1 mes y medio, ¿no? Entonces, hemos visto desarrolladores, incluso grandes, que están dispuestos a pagar un poco más de tasa en sus proyectos con tal de tener agilidad y con tal de además crear como una reputación, porque al final del día, imagínate que tú tienes 2,000 personas que te prestaron. Tienen esas 2,000 personas el interés de que te vaya bien. Nos ha pasado casos en donde esos mismos inversionistas son los primeros que acaban comprando cuando está el producto disponible para venta o para preventa, ¿no? Entonces, acabas generando una comunidad, una relación con tu mercado desde el inicio, desde la inversión y no necesariamente desde la comercialización. Sí, sí, sin duda. Es un ecosistema de inversionista-comprador y se va rotando. Oigan, a ver, una pregunta. ¿Cuál es el típico proyecto, el proyecto promedio en cuanto a ventas que ustedes tomarían como uno de ustedes, ¿no? Esa es una pregunta abierta a los tres. O sea, ¿qué están buscando ustedes en sus empresas para invertir? ¿O qué están buscando ustedes en Brick para qué tipo de proyecto para que se acerquen ustedes? Si quieres, Nicolás, cuéntame, ¿cuál es el modelo típico de proyecto? Sí, sí, gracias. De hecho, por ahí preguntó Michel en el chat algo similar, entonces aprovecho para contestar. Nosotros buscamos cierta escala en los proyectos y realmente no está en función de las ventas, sino en función de la utilidad que va a recibir GABA con su participación, ¿no? Entonces, recordándoles, GABA entra con mayoría en los proyectos, flexible la participación, pero con mayoría. Nosotros lo vemos en función de la utilidad. Nosotros queremos sacar unos 60 millones de pesos o más de utilidad de un proyecto en el que participamos. Entonces, eso quiere decir que si estamos asociados... Antes de impuestos. Sí, sí, antes de impuestos. La utilidad es después de financieros, incluso después de pagar el promote al desarrollador también, ¿no? Pero digo, para simplificar las cosas, más o menos unos 60 de utilidad para arriba. Tenemos, nuestro SECADE fue por 2,500 millones de pesos. Entonces, el proyecto promedio del SECADE es 3 veces más grande que el proyecto promedio de nuestros 3 fondos anteriores. También fuimos haciendo proyectos de una escala mayor. Entonces, pues, si te llenas de proyectos chicos de 30, 40 millones de pesos de utilidad, que es lo que daban nuestros proyectos iniciales, más o menos, pues son demasiados proyectos para un fondo. Entonces, necesitamos hacer proyectos de una escala un poco mayor a lo que hacíamos en el pasado. Entonces, si estamos asociados 51, 49, pues tiene que ser un proyecto que deja 120 más o menos de utilidad o más. O si estamos asociados 80-20, pues hacer la regla para extrapolar más o menos el tamaño del proyecto. Sí lo vemos en función de la utilidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque los márgenes que sacas en casas de millón, millón y medio, y los márgenes que sacas en departamentos de 1, 2, 3 o 4 millones de pesos son un poquito diferentes, ¿no? Entonces lo vemos un poquito en función de la utilidad. Pero el driver principal para nosotros, la parte financiera tiene que cuajar. O sea, nosotros buscamos tires de 20%, 20 a 23%, más o menos es el rendimiento que buscamos. Si el proyecto es de 4, 5 o 10 años, ¿no? Buscamos ese TIR.
Entonces, pues básicamente del tamaño del proyecto puede depender, ¿no? Pero yo creo que lo más importante para nosotros, como decía antes, es encontrar buenos socios que tengan ganas de crecer, que tengan una visión de largo plazo, que tengan muy claro el producto que desarrollan, que tengan muy clara su nicho o su tesis, porque sí somos un fondo que cree que es muy difícil ser bueno en oficinas y en hoteles y en vivienda y en 5 mercados distintos. O sea, sí creemos que el nivel de especialización y de enfoque trae pues, mejores rendimientos en los proyectos, ¿no? Entonces, pues lo que buscamos es socios que tienen identificado una oportunidad, un nicho, y obviamente para poder crecer en conjunto, ¿no? Entonces, es variable. Javier, en tu empresa, Investus, ¿cuál es el típico proyecto que agarras en cuanto a monto o qué buscas? Gracias. Es una excelente pregunta y me recuerda a cuando yo tenía, no sé, unos 10 años, que le dije, algo quería comprar en ese momento, quién sabe qué era, unos He-Man o quién sabe qué mono era, y le dije a mi jefe, oye, papá, quiero trabajar, ¿qué puedo hacer para ganar dinero? Y entonces me dijo algo bien importante que se me ha quedado. Me dijo, pues no sé, ¿cuánto quieres ganar? Depende de eso. Entonces, siguiendo esa misma filosofía, el proyecto, como dice Nicolás, depende de lo que vamos a ganar, ¿no? La ventaja que tenemos es que cuando analizamos un proyecto, no solamente vemos la utilidad que nos va a dejar ese proyecto, vemos las comisiones que nos va a dejar a través del brokeraje, el porcentaje de utilidad que nos va a dejar a través de la constructora, el porcentaje que nos va a dejar gracias a la administración de ese inmueble una vez terminado, y quizá incluso hasta los mandatos de financiamiento que vamos a conseguir para financiar ese proyecto. Entonces es global, o sea, digamos que le ganamos no nada más a la utilidad del proyecto, sino a todo lo demás. Y eso nos permite también desarrollar proyectos un poquito más pequeños, porque no nada más vamos a los 10, 15, 20 millones de pesos que vamos a ganar en el proyecto, sino también a todos los demás costos o más bien ingresos añadidos a través de las diferentes empresas que tenemos que vamos a sumar. Que la ventaja que tenemos es que además lo podemos hacer a menor costo que si estuviéramos subcontratando todas esas empresas, aunque hay algunos socios que con razón buscan que se reparte ese pastel entre más empresas para que haya más, por lo menos mitigar ese riesgo o repartir la responsabilidad. Habiendo dicho eso, una de las cosas que hacemos nosotros, que es lo que más hacemos realmente, es que nos buscan ya sea desarrolladores más grandes que le quieren entrar a proyectos muy rentables, pero que les quedan chicos, por decirlo de alguna manera. Hay un desarrollador en Guadalajara que ya solamente desarrolla proyectos de más de 500 millones de pesos de costo. Sin embargo, le llegan oportunidades interesantes de desarrollar proyectos menores a eso, que están en nuestro sweet spot, que son proyectos de entre 80 y 200 millones de pesos de costo. Entonces nos asociamos con él, en donde nosotros nos encargamos de hacer completamente el desarrollo, digamos, teniendo juntas quincenales con el desarrollador, como si fuera un socio, ¿no? Un socio aportador. Incluso hay desarrolladores, por ejemplo, que ya tienen la tierra, incluso ya tienen los permisos para el edificio y tienen el capital para hacerlo, pero no tienen tiempo de hacerlo o no tienen la infraestructura suficiente porque traen proyectos más interesantes o más grandes para ellos. Y nosotros entramos como developer, cobrando un developer's fee, calculado con los gastos, y un carry al éxito, como lo decía Nicolás, ¿no? Nosotros cobramos, depende del TIR. Comúnmente entramos solamente a proyectos que traen más del 30% para que valga la pena para nosotros. Y bueno, si Investus va a ganar 15 o 20 millones de pesos en el proyecto, es un proyecto que nos interesa, ¿no? Si ese ingreso contando las diferentes ramas, digamos, de negocio que podemos entrar. Entonces, depende mucho de los rendimientos y de las utilidades del proyecto. Entonces, puede variar, pero generalmente así es como lo analizamos. Ok. Oigan, a ver, una pregunta. Ahorita el reto, evidentemente, es mover el inventario que está, ¿no? Aunque Jean Toll dijo que se están bajando los inventarios y que se está creando esta oportunidad,
pero es mover los inventarios. ¿Cómo se pueden poner creativos ustedes a la venta, a la hora de la venta de preventas, para mover estos inventarios en sus proyectos, o qué han hecho? Por ejemplo, Alberto, me imagino que dentro de la plataforma has logrado generar algún tipo de solución o algún tipo. Si me puedes dar algún ejemplo donde tú has estado viendo cómo se están poniendo creativos, tanto del lado del desarrollador como el broker, ¿no? A ver si podríamos tratar de desatorar esta situación y darles ideas a toda la gente que nos está viendo. No se oye, a ver. Estaba en mute, ya caí. En el caso de Brick, lo que les platicaba, que es el más natural, tener a gente interesada en tu proyecto, se vuelven embajadores de tu proyecto y posibles compradores. Entonces, hemos hecho algunas dinámicas en donde se ve a los inversionistas como una especie de broker. Digo como una especie porque no es un broker, no es alguien que te va a dar seguimiento, que te va a llevar durante todo el proceso de escrituración, pero sí es alguien que te va a poder encontrar o promover el proyecto, ¿no? Y entonces muchos desarrolladores han estado dispuestos a dar parte de la comisión o trabajar con brokers que den parte de la comisión al inversionista que traiga al comprador. Entonces acabas multiplicando tu fuerza de ventas por muchísimo, ¿no? 1000 personas más, 500, y hemos tenido proyectos que tienen 25 inversionistas, y hemos tenido proyectos que tienen 1800 o 2000 inversionistas. Ese ha sido uno de los casos, ¿no? También nos ha funcionado hacer como los open houses con los mismos inversionistas y el típico de que tráete a alguien más para que conozca. Realmente creo que lo que hemos visto, sobre todo en ciudades consolidadas, una de las cosas más difíciles es posicionar el producto enfrente de la gente. Es decir, tienes muchísimos medios de publicidad, creo que hay muchos, pero transmitir lo que realmente está metiendo el desarrollador en el producto no se hace sino hasta que tienes una interacción con la persona. Entonces, utilizar a la gente y utilizar a tu producto para atraer a la gente y entonces sí poder transmitir eso ha sido muy útil. Obviamente con la pandemia eso se complica, pero están las herramientas digitales, ¿no? O están este tipo de foros en donde lo que hemos visto nosotros o hemos impulsado a que hagan es, literal, el desarrollador hace un live en redes sociales hablando de su producto o desde su producto, ¿no? O sea, va y hace y ahí platica con alguien, platica con uno de los compradores. Uno de los principios que nos rigen en Brick, nosotros lo llamamos somos transparentes, pero lo llevamos no solo a nosotros, sino tratar de empujarlo hacia todos lados. Cuando el mismo desarrollador es como muy transparente con lo que está haciendo, en dónde está parado, todo eso, acaba encontrando mucho más fácil la comercialización del producto. Y por transparente no me refiero a decir me costó tanto y pagué tanto, corría tal, sino cómo voy, dónde estoy en tiempos de construcción, en tiempos de entrega, las vialidades, los permisos. En la página de Brick tú puedes ver todos los proyectos que se suben, pues se publica su manifestación de construcción, se publica quién es su director responsable de obra. Entonces eso le da un nivel de responsabilidad al desarrollador, pues simplemente de rendir cuentas de manera correcta, ¿no? Eso ha ayudado en temas de comercialización, aunque siendo bien honestos, lo que hemos visto que funciona más es el precio adecuado. Cuando las cosas están en el precio adecuado, sí se mueven muy rápido, no tienes que ser muy creativo. Y creo que una de las cosas que nos ha tocado trabajar más con los desarrolladores es que entiendan que el retorno no solo está compuesto por la cantidad de dinero, sino también por el tiempo en el que llega ese dinero. Y es muchísimo más, hay veces que es muchísimo más rentable para el proyecto vender antes que vender caro o que vender alto. No sé si es caro, alto. Entonces, nos ha tocado casos en donde si el desarrollador necesita un empujón de alguna manera, pues baja mucho el precio de alguno, se mueve y entonces eso le genera más dinamismo, ¿no? Entonces, creo que es ese balance de creatividad que bien decías, hasta el entendimiento del negocio y del mercado. Eso es lo que hemos visto nosotros. Sí, de hecho, totalmente de acuerdo con un comentario que hiciste del precio. Y obviamente el precio no es todo. Digo, para complementar un poco la idea que dijo Alberto, pues mira, nosotros hay una pirámide, ¿verdad? Y pues hay más gente que te puede comprar a este precio que a este. Eso es una realidad. Entonces, creo que lo primero que hay que analizar es por qué el proyecto no está vendiendo. Entonces, un proyecto puede que no esté vendiendo
pues porque está fuera de mercado, puede que no esté vendiendo, pues porque está hecho para inversionistas y los inversionistas ahora ya no quieren invertir en ese producto, o puede que no esté vendiendo, pues porque no tienes una buena oferta de valor, que normalmente termina siendo el caso más común. Si tu proyecto está bien pensado para la demografía correcta y quizás en la zona correcta, pues quizás no tienes la oferta de valor. El comprador al final del día de vivienda media residencial hace su chamba porque está haciendo la inversión más importante que está haciendo en su vida, sacando un crédito a 20 años o ahorrando para hacer una inversión, y hace su chamba. Y en esa chamba va y ve todos los proyectos que hay, y pues decide cuál es el que le da la mejor oferta de valor o quizás el que esté listo antes, pero normalmente se va por oferta de valor, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es entender por qué no está vendiendo el proyecto. Si tienes un proyecto diseñado para un usuario final en donde le entendiste a la demografía y hiciste la oferta de valor correcta, pues normalmente sí vendes, aunque vendas menos, pero vendes, ¿verdad? Cuando no, es cuando de plano a veces dejas de vender, que es el caso más crítico. Entonces, hablando de la filosofía de underwriting, nosotros en GABA nos gusta estar en la parte como baja de la muestra de precio, pues porque al final del día el precio en momentos difíciles sí manda. Estamos hablando de vivienda media y residencial, obviamente, ¿no? Si te vas a otros segmentos de vivienda, eso puede cambiar. Pero con una buena oferta de valor. Tienes que dar un buen producto, tienes que estar dando algo que te hace competitivo, ¿no? Y sobre qué hemos hecho en esfuerzos para vender más en esta situación, más allá de que si estructuraste mal tu deal y no le entendiste al producto o al mercado o al cliente, o tienes una estructura de capital mala, eso es muy difícil ya corregirlo en el camino. ¿Okay? Asumiendo que eso no es el caso, entonces creo que los desarrolladores que han hecho un esfuerzo por digitalizar por completo su proceso de venta y ponerse creativos y tratar de encontrar cómo cerrar contratos de manera digital, que su experiencia de venta sea digital, que tengan una mezcla de pues, una caseta de ventas que todavía haya gente, pero con protocolos o que digitalizan la experiencia de venta los que lo hicieron rápido, creo que hay una ventaja en que están pudiendo, han podido vender más durante la pandemia que el que no lo hizo, ¿no? Pero yo creo, Érico, que la respuesta es, desde que estructuras el deal, tienes que entender quién es tu cliente y qué producto hiciste, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, pues hay veces que estaban las señales de mercado ahí, pues no las vimos y pues ahorita 4 o 5 años después que el proyecto está en venta, pues lo estamos sufriendo y hay proyectos donde dijimos, tenemos que estar con una oferta de valor más competitiva y pues ahorita en este momento pues es el que vende, ¿verdad? Entonces yo creo que al final del día lo más importante es entender quién es tu cliente y diseñar un producto con una oferta competitiva para ese segmento. Oye, Nicolás, ¿me escuchas? Sí. Sí. A ver, tú que estás a nivel nacional y que estás en más de 20 ciudades, ¿sigues viendo Guadalajara, Vallarta y los alrededores de la zona conurbada de Guadalajara como un mercado interesante? ¿Lo sigues observando? ¿Lo sigues viendo dentro de tu radar? Sí, totalmente. Es un mercado muy atractivo. Digo, nosotros nos hemos dado cuenta que para el producto de vivienda media residencial necesitas ciudades más o menos de 1 millón de habitantes para arriba, quizás un poquito menos. Normalmente esas tienen la escala y la masa. Ahora, también hay que entender que Guadalajara y Jalisco, pues es un estado que su crecimiento de su PIB ha sido por encima de la media nacional. Hay mucha inversión extranjera, hay cierta seguridad al inversionista, el gobierno ha sido muy pro negocio históricamente y todo eso ha beneficiado a Guadalajara, bueno, a Jalisco y a Guadalajara. Vallarta nosotros no lo vemos porque nosotros normalmente no participamos en second home, nosotros vamos a vivienda primaria, es parte de nuestra tesis de inversión, pero en Guadalajara hay que hacer clic en todos los mercados, de hecho. Nosotros lo que vemos en Guadalajara es que el segmento de vivienda vertical, pues de 3.5, 4 millones para arriba, ya hay una cantidad de proyectos
enorme, y no sé si está la demanda para ese producto, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener cuidado. Pero en términos generales, demografía, fundamentales, crecimiento económico, la parte industrial en Guadalajara ha crecido mucho. Entonces, el crecimiento industrial está muy atado a la vivienda de $1,000,000, si lo ves así, ¿no? En demografía, en todas las ciudades, ahí hay oportunidad. Entonces, definitivamente hay oportunidades interesantes en Guadalajara, y para nosotros sigue siendo un mercado que ha sido un outperformer, ¿no? Versus, te diría, la media, pero hay que tener mucho cuidado en no caer en la tentación, en caer en el nicho que está sobreofertado y lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Esto es un mercado importante y vamos a seguir haciendo inversiones en Guadalajara. Muy bien. Oye, Javier, hablando de estos cuidados que hay que tener, ¿cuáles serían pues digamos que los retos o los cuidados que hay que tener para desarrollar en Guadalajara? Me refiero que ¿qué sector, ¿no? ¿Qué producto deberíamos de ponerle un hold o un espacio, y cuál deberíamos de ver en Guadalajara? ¿Qué opinas? Bueno, pues sumando a lo que dijo Alberto y Nicolás, ambos mucha razón, ¿no? El primero es, pues, no hay que salirse del precio, eso es lo más importante. Hay mucha gente que desarrolla lo que le gusta y no lo que necesita desarrollar, lo que al cliente necesita. Y la otra es, pues eso, ¿no? Que hay una saturación de cierto mercado. Nosotros, como no somos muy grandes, podemos darnos el lujo de irnos a segmentos muy específicos, segmentos que no necesariamente están muy bien atendidos. Desde terrenos, yo cuando empecé a desarrollar, yo empecé muy joven, a los 18 años, aquí en Puerto Vallarta. De hecho, ahorita estoy acá. Hicimos un desarrollo con mi papá que se llama Vallarta Gardens. En ese momento no había casas sobre la playa, y lo hicimos, y había mucha oferta, pero no había esa oferta específica. Ahorita en Guadalajara, como bien dijo Nicolás, hay muchísimos departamentos de más de 4 millones de pesos. Todo el mundo hace eso, y todos en la misma zona. Hay un segmento muy interesante, con una cantidad increíble de créditos aprobados, básicamente, de vivienda de alrededor de 1 millón de pesos, que me parece que Nicolás ya lo está atacando, que pues básicamente lo que construye se va a vender, porque hay una demanda enorme, pero no hay oferta. ¿Y por qué no hay oferta? Bueno, mi análisis es que pues no hay financiamiento suficientemente interesante para que los desarrolladores construyan ese tipo de proyectos, porque a diferencia de la mayoría de los proyectos especulativos, no se pueden vender en preventa. Una persona que te va a comprar un departamento de 1 millón de pesos difícilmente te lo va a pagar de contado. Generalmente va a darte el mínimo enganche posible y vas a tramitar su hipotecario. Entonces, esa oportunidad es para los desarrolladores que traen capital, que pueden darse el lujo de construir esos edificios y con bien financiados, y que seguramente una vez terminados y con el régimen de condominio, que esa es otra, porque acá en Guadalajara no nos gusta, al gobierno no le gusta ser ágil en ese sentido. Una vez que lo consigues, puedes venderlo rapidísimo, porque ya está la gente alineada para comprar. Entonces, ese segmento está en crecimiento enorme. Hay mucha oferta, mucha demanda para ese tipo de producto. Nosotros en particular, aunque no estamos en ese producto, encontramos otros segmentos que son muy rentables y que son muy interesantes. Por ejemplo, el tema de condominios de oficinas para venta. Tenemos 2 proyectos ahorita. Uno que ya construimos y ya vendimos al 100%, y además está rentado al 100%. Y otros 2 edificios de oficinas pequeños que tienen menos de 3,000, entre 2,500 y 3,000 metros cuadrados rentables, en oficinas pequeñas, en oficinas de 60 a 100 metros cuadrados, que tampoco hay, porque hay muchísimas oficinas. Creo que hay 100,000 metros cuadrados disponibles, pero son oficinas de grandes plantas. Condominios de oficinas de plantas pequeñas para pequeños empresarios, startups, no hay mucho. Entonces, es un segmento que no es muy grande, pero no está atendido. Y ahí es donde estamos atacando, porque podemos irnos al nicho. Sí. Oye, de este pool de inversionistas que ya debes de tener, ¿qué número es? Nada más para preguntarte. A través de los años, desde que tenías 10 años y te querías comprar ese He-Man,
y que tu papá seguramente te dijo, pues vete a construir conmigo y te vas a poder comprar la tienda, ¿cuál es tu comunidad de inversionistas al día de hoy? Mira, hemos mantenido desde hace muchos años un pequeño grupo de inversionistas compacto, que básicamente lo que construimos ellos le entran, ¿no? Y es en parte gente que ha trabajado desde hace muchos años con nosotros, en parte clientes nuevos. Lo que más me gusta de este negocio es que si eres honesto, por ahí alguien mencionó, la claridad fue Alberto, transparencia. Siempre se te va a trazar un proyecto, va a salir un poquito más caro de lo que pensabas, no te van a dar el permiso cuando tú creías, la construcción va a tener sus defectos que hay que corregir, pero siempre que seas transparente, que hables con honestidad, tanto a tus inversionistas como a tus clientes, te va a ir bien. Nosotros hemos tenido proyectos que se nos han atrasado hasta 2 años para entregarlos, y los clientes de esos proyectos, a pesar de ello, siguen invirtiendo con nosotros, siguen o comprando unos nuevos proyectos, o incluso algunos mutaron de ser clientes a ser inversionistas nuestros. ¿Por qué? Porque hay transparencia y todo el mundo sabe cuando le entra a un negocio que existe un cierto riesgo. Si no, no le entrarías a un negocio, comprarías algo ya listo. Pero siempre que seas honesto y transparente y abres las cartas y des la cara, la gente te va a buscar, porque la gente está buscando, como dijo Nicolás, un socio, no está buscando un proyecto. La gente está comprando, no está comprando un departamento, está comprando la experiencia, está comprando su futuro, está comprando tranquilidad. Entonces, mientras tú le des eso tanto al inversionista como al cliente, esa gente va a llegar otra vez. Y la verdad es que yo siempre he pensado que es más fácil mantener un cliente que buscar uno nuevo. Entonces, a veces le tienes que o ganar menos o incluso no ganarle, pero mantener a ese cliente o mantener a ese inversionista para el futuro, porque pues no estamos aquí para hacer un proyecto, estamos aquí para seguir construyendo. Entonces, aunque mi círculo de inversionistas y de clientes no es muy grande, porque no soy un desarrollador grande, pero sí es muy constante y sí es muy fiel, y eso para mí es lo más importante. Claro, la rotación es menor entre un círculo. Alberto, cuéntanos del tamaño de los inversionistas de Brick, ¿no? ¿Cuántos ya han invertido en tu plataforma? Me dices que desde, ¿qué dijiste? ¿500 pesos o 1,500 pesos? El monto mínimo. O sea, ¿cuánto ha sido? Deben de tener un registro de su comunidad. Cuéntame, Alberto. Sí, claro. Mira, ahorita son más de 40,000 personas en la plataforma, o sea, 40,000 personas que tienen su usuario, su contraseña, que están explorando proyectos, de los cuales arriba de 7,000 ya son inversionistas, es decir, ya pusieron dinero. Cuando arrancamos, el ticket mínimo de entrada eran 25,000 pesos. Para nosotros ya era súper accesible, pero fuimos después encontrando que todavía hay más gente con apetito por conocer esto, y lo fuimos bajando hasta 1,000 pesos. Dependiendo del proyecto, dependiendo de la sofisticación del proyecto y del producto, el mínimo va subiendo, va bajando, pero hoy en día hemos hecho un experimento de 500 pesos y la verdad es que voló. Se fondearon como 4,5 millones de pesos en 12 horas. Wow. Sí, fue muy rápido. Ahora, también es bien importante mencionar que el ritmo ha ido cambiando muchísimo. Es decir, arrancamos con proyectos, por ejemplo, el primer año nosotros fondeamos solo 5,6 millones de pesos, pero porque estábamos arrancando, viendo cómo hacer legalmente esto, cómo hacer estructuralmente fondeo colectivo bien hecho legalmente en México, versus 160, 170 millones que fondeamos el año pasado contra 200 y cacho que vamos a fondear Y el ritmo de inversionistas nuevos, pues también es muy diferente, ¿no? Estábamos hablando el año pasado tener 10 inversionistas nuevos por día, a estar hoy hablando de 60 inversionistas nuevos por día. Entonces, sí es una comunidad que está creciendo muy rápido, pero no es tanto porque nosotros seamos muy buenos es porque el apetito ahí está. Y nada más, si entiendes el fundamento de ese apetito, creo que se vuelve obvio. Quien ponía el dinero o quien pone el dinero para este tipo de proyectos, normalmente acaba siendo dinero de esta misma gente que hoy está invirtiendo, simplemente tenía 7 pasos en medio. Por ejemplo, seguramente el CECADE que colocó Nicolás, pues trae dinero de las Afores, trae dinero de aseguradoras, trae dinero de fondos de inversión, que esos fondos de inversión seguramente levantaron a través de un mecanismo,
pero al final del día el que tiene el dinero es la persona, ¿no? Y esa persona ya está supongamos que es en la Afore, pues trae un rendimiento del nada, pero se acaba exponiendo al mismo tipo de riesgos que si entrara directo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo como plataformas, digo, suena muy glamuroso, tampoco se puede como que quitar a todos los intermediarios del camino, para nada, ¿no? Por ejemplo, equipos como el de Nicolás siempre van a tener que ser, porque son los que llevan el proyecto, son los que terminan manejándolo. Donde sí hay oportunidad de quitar intermediarios es justamente donde no se agrega tanto valor en la cadena, como por ejemplo, y lo digo abiertamente, pues los bancos. Tú tienes tu dinero ahí parado por poca cultura financiera y el banco es el que hace capital con tu dinero, ¿no? Entonces, esos son los que sí se van quitando el camino y es por eso que hace tanto sentido y es por eso que las comunidades están creciendo tan rápido, ¿no? Y tantos inversionistas están teniendo apetito por entrar a esto. Y si a eso le sumas que hoy en día es más fácil gracias a la tecnología, o sea, hoy en día desde tu celular puedes ver un P&L de un proyecto, puedes ver sus licencias, puedes consultar el estatus. A diferencia de antes, en donde tenías que conocer a alguien como Javier o Nicolás para poder siquiera saber qué está pasando en esa industria, ¿no? Entonces, eso termina siendo más masiva o más amplia el alcance de cada una de las industrias, y en el caso de nosotros enfocados en proyectos de bienes raíces, principalmente residenciales y algo comercial, pues el apetito se vuelve grande. Normalmente decimos que en México tenemos una cultura financiera muy pobre, y no lo voy a negar. Sí, digo, a mí me hubiera encantado que desde la primaria me enseñaran qué es el interés compuesto, o que me enseñaran a invertir, ¿no? O que me enseñaran a saber qué significa la utilidad, cosa que no, pues creo que no te enseñan hasta salvo que es una carrera de administración o finanzas, ¿no? Realmente lo que enseñan la vida. Entonces sí tenemos un retraso en la información de educación financiera. Sin embargo, la gente no tiene falta de capacidad de conocimiento financiero. Lo que nos ha faltado es tener las oportunidades disponibles al alcance y bien digeridas, ¿no? Entonces nosotros fungimos como plataforma para que jugadores relevantes que hacen bien su trabajo, como Javier y como Nicolás, puedan llevar esa atractividad de su asset class a más gente y no solo a un pedacito. Dice Jim que te lo enseñan en el sexto de primaria. Tal vez estabas jugando mucho, yo estaba jugando mucho el recreo o algo, pero no me tocó entenderlo. Como dice Jim, lo entiendes hasta mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, pues dice eso, Jim que lo enseñan en sexto de primaria, pero que no te explican por qué es importante. Sí, exacto. Realmente creo que eso es algo que si yo hubiera podido invertir desde pues, que ganaba mis domingos, hubiera sido muy diferente. Entonces creo que por eso es que está siendo exitoso el modelo crowdfunding, por eso es que creo que a Brick le está yendo también en el sentido de crecimiento. O sea, no nos imaginamos que ahorita podríamos decir, oye, te fondeo 5 millones de pesos en un día, ¿no? Antes si hubiéramos, pues no, 5 millones, vamos a echarle ganas, meterle marketing. Hoy sin marketing se fondea rápido, ¿no? Es porque ahí está el apetito. A ver, pues ya estamos por acabar, 5 minutos. Me gustaría que cada uno nos dijera qué ven en el futuro con respecto al fondeo de proyectos, ¿no? Desde su experiencia, desde su empresa. ¿Qué ven que podría pasar, que podría en el futuro? Evidentemente, Brick, Alberto, pues tú en la parte de tecnología, pues esto simplemente se va a potenciar. Pero ¿qué ves tú? Y luego Nicolás y luego Javier. ¿Cómo ven de aquí a un año? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a fondear? ¿Alguna cosa de experiencia propia que me puedan comentar? Empieza tú, Alberto. Claro, mira, bien lo dijiste, creo que el tema de tecnología es clave, pero no solo la tecnología, sino el beneficio que representa la tecnología. Yo creo que el nivel de transparencia va a ser brutalmente diferente. Eso es una cosa. Desde los registros públicos hasta el otorgamiento de permisos, va a ser algo que va a estar muchísimo más expuesto, va a tener que estar mucho más expuesto, y entonces eso va a cambiar también el fondeo. ¿Por qué? Pues porque son partes críticas de la cadena de valor del desarrollo de este tipo de productos. Entonces yo veo muchísimo más transparencia, veo muchísimo más, vamos a llamarle marca. No sé si si lo ven como desarrolladores ustedes, pero crear marca como desarrollador, no solo ante tus inversionistas, sino a toda tu cadena, creo que eso va a ser muy diferente. O sea, hoy en día tal vez haces marca en tu producto, ¿no? Y hoy en la Ciudad de México están los big brands y tienen su reputación, pero pues tienen reputación el que ve el edificio y el que compra el edificio, pero quién sabe
el que está atrás, el que le puso lana, tal vez esa marca todavía no se ha creado. Y yo veo eso. Entonces, yo veo que el fondeo va a tener un tema de reputacional y de transparencia muy importante, por el tema de la facilidad del acceso a la información que estamos teniendo. Sin duda, la transparencia es lo que más se está viendo. Pues estaban hablando de la tokenización. A ver, Nicolás y Javier, fíjate que hace poquito me contactó una persona de Oaxaca que hizo un proyecto de mezcal a través de la tokenización, pero bueno, si quieren comentar eso. Pero si no, sigan contando qué ven en el futuro, Javier. Mira, yo creo que para contestar la pregunta, si tú ves la cantidad de capital, por ejemplo, institucional que había disponible para fondeo de proyectos de desarrollo inmobiliario, ya sea de desarrollo o fibras de administración, lo que ha crecido desde que salieron estos productos es increíble. O sea, el crecimiento compuesto anual, no me acuerdo las cifras ahorita, pero es de más de doble dígito durante 10 años, de la cantidad de dinero que hay disponible para invertir en proyectos de desarrollo o proyectos o comprar portafolios estabilizados. Entonces, yo creo que las fuentes de fondeo se han incrementado muchísimo en los últimos 10 años en México, y tanto institucional como no institucional. Y también, como dice Alberto, han salido fuentes de fondeo alternativas. Entonces, yo creo que si eres un desarrollador hoy y eres chico, eres mediano o eres grande, tienes más opciones de fondeo que nunca, ¿no? Y hablando yo desde el punto de vista de capital, porque pues de deuda hay muchas y seguirá habiendo, ¿no? Entonces, creo que es un excelente momento. 1. 2, la situación actual, pues creo que es un mercado de compradores, ¿no? La situación no está fácil. Siempre... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. La situación no está fácil, pero venimos de una ola de 2010 a 2017 muy positiva, y siempre que hubo una ola muy positiva hay una corrección, evidentemente. Entonces, creo que estamos en un momento donde quien tiene capital para invertir, pues está en una buena posición ahorita, porque pues puede hacer inversiones que quizás pues no todo el mundo pueda, ¿no? Entonces, tener capital disponible en una época de crisis siempre es positivo, porque siempre va a haber oportunidades buenas de inversión, ¿no? Hay que ser muy disciplinados, como he mencionado varias veces. Yo creo que la otra es que la demografía, como dice Jean, repito, no la puedes ignorar. O sea, este país tiene unos fundamentales, tiene un crecimiento de población, tiene unas necesidades, tiene un déficit, hablando específicamente de la parte de vivienda, muy importante. Y sí creo que va a haber mayor transparencia, como dice Alberto, y va a haber mayor avance en la digitalización de la administración y del fondeo de proyectos inmobiliarios, ¿no? Todo lo que le llaman PropTech, que ya es empezar a ver la inversión en real estate más como un servicio que como un activo, y las mezclas intermediarias de esos, ¿no? Entonces, creo que hay que entender cuál es tu rendimiento, y entonces el rendimiento que buscas, pues hay fuentes de fondeo para todo tipo de rendimientos. Hay quien busca 10%, 15%, 20%. Tienes que entonces casar el tipo de inversionista que busca ese rendimiento pues, con el proyecto que quieres hacer, ¿no? Y pues luego tienes que empezar pues de menos a más, ¿no? Fondearte Friends and Family, luego recursos propios, reinvertir, y eventualmente llegas a un punto donde tienes diferentes fuentes de fondeo. Yo veo igual, ¿no? El fondeo en lo que se viene, pues es cada vez más disponible, como ya mencionaron. Las plataformas digitales, o sea, está siendo pionero en ese sentido. Y sin embargo, bueno, the elephant in the room, ¿no? Todo depende de qué tanta seguridad jurídica tengamos. Entre más seguridad jurídica, mayores van a ser las opciones de financiamiento que los desarrolladores vamos a tener. México es un país de oportunidades, pero también un
país en donde es muy difícil hacer negocios porque todo es una traba en todos los sentidos. Obviamente las tasas son más altas en México porque hay diferentes circunstancias, una de las cuales es precisamente el tema jurídico. Los permisos, hablaban de TIRS, si tardan un año en darte permiso, ya la tasa ya se te madrió. O sea, es un tema en donde en México seguimos estando un poquito propensos a decisiones de ese tipo de cosas, es decir, criterios de diferentes lugares, la ciudad donde vas a hacerlo, planes parciales impugnados. Hay muchas cosas que todavía le faltan a México para convertirse en un país con una cartera de posibilidades de financiamiento enorme como la tienen, por ejemplo, Estados Unidos, donde es muy cierto, si vas a desarrollar algo, ya cuánto se va a tardar y si te lo van a dar, y si sí te lo dieron, ya te lo dieron, ¿no? Es decir, no hay incertidumbre, por lo menos no como hay en México. Entonces, si México sigue en este camino de transparencia, va a mejorar mucho, ¿no? Vamos a tener muchísimas opciones, plataformas digitales, fondos de inversión, empresas como la de Nicolás, que con más confianza van a poder jalar billetes para meterlos en proyectos, sabiendo que su inversión está segura, ¿no? Y que haya esa certeza. Entonces, creo que México va para allá. Hace 20 años no se hubiera pensado lo que existe hoy de posibilidades. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí va el asunto. Bueno, muy bien. Oigan, les agradezco muchísimo a Alberto de Brick, Javier, Investus, Nicolás, Gaba. Les agradezco muchísimo. Hay gente que me está pidiendo sus correos. Evidentemente se los voy a dar porque esa es la intención de esto, para que los contacte y hagamos negocio y podamos pues, sacar adelante rápidamente todo este negocio inmobiliario que sin duda seguirá, ¿no? Reinventándonos, más transparente, siendo más, evidentemente, siendo mejores desarrolladores, mejores empresarios en el negocio inmobiliario. Les agradezco mucho a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Se va a grabar esto y luego les vamos a mandar una liga para que se vean y puedan checar todas las verdades y mentiras que dijimos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Nicolás, Javier, Erico. Gracias. Gracias. Y pues ahí encantados a los que nos busquen pues de explorar cosas ahí en conjunto. Muchas gracias a todos. Por supuesto. Oye, Erico, si me permites un segundito. Claro. Todos acaban de recibir una invitación para que se metan a la red de la comunidad reps.mx. Y bueno, ahorita la gente ya se está metiendo. Se pueden meter ahí, pueden meter todos sus datos y es una forma en la que pueden estar todos en contacto y hacer negocios. Sí, esta comunidad Reps es una comunidad digital que estamos haciendo. Es una comunidad tipo LinkedIn, pero evidentemente muy especializada con nuestra propia... Tenemos más de 84,000 registros en la base de datos. Entonces, queremos que se contacten a través de esa comunidad, que puedan hacer negocios y hacerlo más rápido, más transparente, más claro. Y esa es la idea. Bueno, una vez más, gracias Alberto Padilla, Javier Iturbide, Nicolás Santa Cruz. Colliers International es líder global en servicios inmobiliarios. Acompáñanos a través de una vuelta al mundo en 60 segundos. Estamos donde tú estás y donde quieres estar en 69 países y contando. En un mundo en constante cambio, nuestros 15,400 profesionales se enfocan en nuevas tendencias, ofreciendo nuevas perspectivas a los inversionistas, propietarios e inquilinos. En el 2017, administramos 2 billones de pies cuadrados en inmuebles y representamos 68,000 transacciones con un valor de 116 billones de dólares y un total de 2.7 billones en ingresos. Otro año récord más. Alrededor del mundo, aceleramos el éxito de nuestros clientes. ¿Cómo podemos ayudarte?